Jesús Martínez, Juan Diego Londoño, Zaira Andrea Prieto Hernández, Diana Paola Rincón Mora, Estefanía Natalie López Sánchez y quien les habla, Juan Carlos Rodríguez Santos. El tema a tratar es tipos de entrevistas. Siguiente. Bueno, en los tipos de entrevistas vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Listo? Luego de que las empresas determinan la necesidad de los procesos de reclutamiento de los candidatos, ya sea interno o externo, pasan los modelos de perfilamiento, los cuales determinan la escogencia de los candidatos más adecuados dependiendo de las necesidades de la esto es lo que los reclutadores tienen que tener en cuenta para la selección del candidato o los candidatos más aptos para ocupar las vacantes, y lo determinan mediante varios filtros y herramientas que pretenden encontrar la mejor opción para las empresas y organizaciones. Pero vamos a mirar primero qué es la entrevista. La entrevista es un intercambio de ideas diseñadas sistemáticamente para conocer a un candidato en diferentes aspectos, sea social, educativo, competitivo, mediante el diálogo y la indagación de diferentes aspectos que revelan la verdadera esencia de la persona en todas sus dimensiones. Una de ellas adopta el rol de entrevistador y otra el rol del entrevistado, en la cual hay diferentes fases. En la primera, cuando el candidato llega a la empresa, hay un saludo inicial. Hay una presentación entre las dos partes, el entrevistador y el entrevistado. Luego pasan a una segunda fase, que es la charla introductoria, y en la cual tratan otros temas, y es la fase en la que rompen el hielo. Luego hay la tercera fase, que es la fase de entrevista como tal, en la cual se les da la información de la vacante, dónde se encuentra ubicada, despejan las dudas, condiciones de trabajo, tiempo, salario y etcétera. Y en la última es la despedida, en la cual termina el proceso personal y determina el interés o no del candidato para suplir la vacante, y el entrevistado el interés de continuar el proceso. Ahí, en este proceso, también despejan las dudas y aclaran efectivamente la postulación del candidato o el interés del candidato para continuar con el proceso. Siguiente. Las fases de la entrevista en las empresas es la elaboración, en la cual se diseña el formulario o el cuestionario dependiendo del perfil, cargo o las necesidades. La aplicación es la acción como tal de la entrevista puntual y el desarrollo del formulario, en el cual se llena sistemáticamente. Y en la última fase es el análisis, en el cual, dependiendo de las respuestas, el candidato se le asigna un número o una escala y da paso a la siguiente fase de la entrevista, a la siguiente fase del candidato o al rechazo de la misma. Siguiente. En los tipos de entrevistas encontramos. Ahí iría yo hasta. Sí, dale, qué pena. En eso tendrían los tipos de entrevista, que en este caso encontraríamos tres. Está la entrevista estructurada. Esta sería planteada de manera estandarizada, en la cual tienen un modelo específico y rígido basado en un cuestionario formal y prediseñado que pretende conocer respuestas concretas. Se establece un guión fijo y secuencia a prioridad. También tendríamos la entrevista semiestructurada. También se tiene un guión prediseñado de preguntas, pero que es más flexible en la forma de abordar respuestas que dan amplitud para informaciones más abiertas de los candidatos a seleccionar. En este tipo de entrevista, el hilo conductor puede llevar a formular preguntas que no aparecían en el formulario para realizar procesos de indagación y llegar a alguna conclusión. Tendríamos la entrevista no estructurada, más conocida como la libre. Es en la cual no se tiene un guión preestablecido ni el tipo de pregunta a formular, se da de forma espontánea y ni otro tipo de variables a identificar, sea la empresa o perfil a seleccionar. El éxito de la entrevista, depende del entrevistador y la experticia para que lleve la entrevista hacia la temática deseada.
puesto que las respuestas son abiertas y sin categoría. No sé si ahí se abriría el link del video o se va a dejar para lo último. A lo último vamos a ver todos los videos, compañeros. Sí, perfecto. También encontramos la entrevista individual. Esta técnica es útil para la recolección de información e investigación de candidatos, en la cual participan dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo puede variar según el contexto o pretensiones específicas, pero su finalidad es evaluar competencias y habilidades, opiniones, experiencias y la idoneidad de la persona para suplir la vacante. Para suplir la vacante ofertada, y definitivamente depende del entrevistador para manejar y llevar el hilo para obtener información deseada. También encontramos la entrevista grupal. La entrevista grupal involucra a varios candidatos que son evaluados al mismo tiempo por analistas de selección, que busca observar la dinámica de interacción, las habilidades de comunicación y el trabajo en equipo de los participantes. Por último, la entrevista grupal. Una ventaja de la entrevista grupal nos permite evaluar a los candidatos en simultáneo, analizando así su trabajo en equipo y liderazgo. Bueno, a continuación vamos a revisar lo que es la entrevista presencial, donde vamos a identificar qué es, cómo se hace y vamos a ver unos pequeños ejemplos. La entrevista presencial. Toda la información que obtenga en la entrevista de trabajo presencial es muy valiosa, ya que no viene del currículum del candidato, el lenguaje corporal y la comunicación verbal y no verbal, que nos proporcionan muchos datos que pueden ser clave a la hora de decidir entre un candidato u otro. El desafío es generar un ambiente en que los candidatos se sientan cómodos y en confianza. Hacer correctamente este tipo de entrevistas hará que se ahorren muchos problemas posteriores. Con la entrevista de trabajo presencial reduces el riesgo de contratar a alguien sin las competencias que en realidad requiere el puesto o la vacante. Recuerda que durante el reclutamiento de los candidatos lo puedes hacer externo o interno. Tips para la entrevista de trabajo presencial. Como primer punto, la actitud del entrevistador es fundamental para que otra persona se pueda desenvolver y soltar. Así obtendremos más información confiable. El trato debe ser cálido, cordial, entusiasta y con una actitud positiva alta. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente tenemos que ser muy abiertos a todos los candidatos que tengamos o que estemos entrevistando presencialmente. Algunos de los puntos a considerar para el momento de la entrevista son: encuentra un espacio agradable y cómodo, que no haya interrupciones, trata amablemente a todos los candidatos y crea empatía con ellos. Hacerlos sentir en confianza es muy importante para que el candidato nos exprese todo su conocimiento y todas sus aptitudes para la vacante. Estamos trabajando con personas y todo se percibe. Implementa alguna política para cuando entrevistes. En realidad, la entrevista de trabajo presencial es una oportunidad fundamental para conocer de primera las personas que tenemos enfrente, pues, en este momento, ¿cierto? Es aquí donde vamos a evaluar los gestos, digamos que las adherencias que traiga cada persona al momento en cuanto a movimientos, ademanes con gestos y así. Las preguntas y cómo hacerlas son claves. Hay algunas preguntas que nos permiten, tanto por la respuesta como por la reacción del candidato, identificar ciertas actitudes que nos dan claridad para saber si es apto para algún puesto en específico. Como por ejemplo, cuéntame de tu último empleo. ¿Alguna vez te encontraste con una persona difícil? ¿Cómo la manejaste? Dame algún ejemplo de una vez que tuviste que tomar alguna decisión importante rápidamente. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál es tu manera típica de delegar cuando es algún trabajo en equipo? Cuéntame de alguna vez que hayas realizado tareas fuera de tu descripción de puesto. ¿Cómo fue tu iniciativa? ¿Por qué tomaste la decisión de involucrarte o ayudar a otros? Utiliza frases amenas para realizar la entrevista. Recuerda que no se trata de un interrogatorio, sino de un diálogo profundo entre dos personas o más. En este caso, si es una entrevista grupal o presencial individual. Las buenas preguntas comienzan con: cuéntame del tiempo que has, dame un ejemplo de cómo, descríbeme cómo tú, dime alguna de las formas en que, asegúrate
de hacer preguntas abiertas para que el candidato pueda expresarse y desenvolverse al hablar. Las preguntas cerradas limitan la comunicación y por lo tanto los datos que no vienen detallados en ningún currículo. Al final de la entrevista, ubica a los candidatos en escenarios irreales o que no suceden, o que aún no suceden, perdón. Como por ejemplo, si tuvieras un problema como este, ¿cómo lo resolverías? En esta parte, compañeros, quería contarles un tema acerca de la entrevista virtual. Una entrevista virtual es un proceso de selección o interacción entre un entrevistador y un entrevistado que se lleva a cabo a través de medios digitales, como lo son videoconferencias, plataformas de mensajería instantánea o llamadas telefónicas. En lugar de reunirse en persona, los participantes se conectan desde ubicaciones remotas utilizando dispositivos electrónicos como computadoras, tablets, teléfonos inteligentes. Importante prepararse adecuadamente para una entrevista virtual asegurando de tener una conexión estable en Internet, entorno tranquilo y profesional y estar familiarizado con la tecnología utilizada para la comunicación virtual. El objetivo de esta entrevista es el mismo que de una persona en persona, permite que un entrevistador evalúe el candidato para determinar si es adecuado para el puesto, si encaja en la cultura de la empresa. Sin embargo, las entrevistas virtuales ofrecen ventajas de la convivencia y accesibilidad, especialmente en situaciones donde los participantes están ubicados en diferentes lugares geográficos. ¿Por qué los empleadores utilizan entrevistas virtuales? Los empleadores utilizan entrevistas virtuales para aprovechar las ventajas de la tecnología y mejorar la eficiencia en la efectividad de los procesos de contratación, al tiempo que acceden en un proceso más amplio de talentos y brindan una experiencia más conveniente por los entrevistadores como para los candidatos. Tipos de empresas que utilizan las entrevistas virtuales. Entrevistas virtuales son utilizadas por una amplia variedad de empresas en diferentes industrias y sectores. Algunos tipos de empresas que comúnmente emplean entrevistas virtuales: empresas tecnológicas, empresas globales y multinacionales, startups, empresas de servicios remotos y empresas de procesos de contrataciones eficientes. Bueno, continuamos con entrevista formal o estructurada. Básicamente es una entrevista donde está planeada de una manera estandarizada, contiene preguntas previamente creadas y el entrevistador está limitado al momento de realizar preguntas. Estas están basadas en un cuestionario ya realizado. Este tipo de entrevista formal es de tipo interrogatorio y tiene un planteamiento estandarizado y su estructura como tal es fija. ¿Qué ventajas tiene? Fácil interpretación, ayuda al análisis de la información y no necesita mucha experiencia como entrevistador, puesto que solamente debe seguir el cronograma de preguntas ya planteado antemano. Las desventajas que tiene: limita a profundizar sobre temas que están o entran en la entrevista. Entonces, como es muy limitado, no se puede realizar preguntas adicionales para profundizar sobre algún caso. Simplemente se sigue el patrón de la entrevista estructurada. Seguimos con la entrevista informal. Entrevista informal es un tipo de entrevista donde la conversación entre el entrevistador y el entrevistado es más relajada y conversacional, por lo general se lleva a cabo en un entorno casual, como tomar un café, y puede que no siga un formato estructurado. El objetivo de una entrevista informal es conocer el candidato de manera más personal y evaluar su personalidad, estilo de comunicación y adaptación cultural. También proporciona una oportunidad para que usted haga preguntas y aprenda más sobre la cultura de la empresa y las expectativas del trabajo en el equipo de finanzas. ¿Por qué los empleadores utilizan entrevistas informales? Al contratar, los empleadores a menudo confían en un proceso de entrevista de bajo formal y tradicional para evaluar a los candidatos. Sin embargo, hay situaciones en las que los empleados optan por un enfoque
entrevista informal. Empresas que utilizan entrevistas informales. Muchas empresas utilizan entrevistas informales como parte de su proceso de contratación. Estas pueden variar desde organizaciones más grandes o empresas más pequeñas como organizaciones de inicio. Algunas de las principales empresas que son conocidas por utilizar métodos de entrevista informal incluyen Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla, Dropbox, Netflix y Spotify. Siguiente. Consejos para una entrevista efectiva. Ambiente relajado. Escoge un lugar cómodo y tranquilo para la entrevista, como una cafetería o una sala de reuniones informal. Esto ayuda a que el candidato se sienta más relajado y abierto durante la conversación. Conversación fluida. En lugar de seguir un guión preestablecido, permite que la conversación fluya de manera natural. Haz preguntas abiertas sobre los intereses, experiencias y metas del candidato y fomenta un diálogo abierto. Conoce al candidato. Utiliza la entrevista informal como una oportunidad para conocer al candidato más allá de su experiencia laboral. Pregunta sobre sus pasatiempos, intereses personales y lo que lo motiva a su vida profesional y personal. Comparte sobre la empresa. Aprovecha la entrevista para compartir información sobre la empresa, su cultura organizacional y valores. Esto puede ayudar al candidato a emprender mejor. Consejos para una entrevista efectiva. Evalúa la personalidad. Observa cómo el candidato interactúa contigo y cómo se expresa durante la entrevista informal. Esto puede darte una idea de su personalidad, habilidades de comunicación y ajuste cultural con la empresa. Sé transparente. Asegúrate de ser transparente sobre el propósito de la entrevista informal y cómo podría influir en el proceso de selección. Explica que es una oportunidad para conocer mejor mutuamente y explorar posibles oportunidades de colaboración. Gracias, Diana. Continuando con la temática del trabajo, teníamos planteado unos ejercicios prácticos y unos casos de estudio. Tenemos unos links, unos videos, unos links para que los pudieran revisar, y teníamos preparado para el grupo, para la clase, una pregunta, un cuestionario muy sencillo para que pudieran validar la temática y que quedara clara. Tenemos como, por último, una bibliografía y tenemos un formato guía de entrevista de trabajo, que es lo que manejan por lo general las empresas. Igual a todos, muchísimas gracias por el tiempo. A Juan Diego, que aclaramos no tiene cámara por falla técnica, es el único que no puede compartir cámara. El resto, Jaime Andrés, Stephanie, Diana Paola, Said Andrea, muchísimas gracias y muy amables por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.